Buenas tardes. Hoy estamos con la segunda sesión del segundo taller que corresponde al género de crónica, ¿no? Todo esto dentro del ciclo de talleres de capacitación para la escritura creativa en el género de crónica con enfoque de género, ¿no? Mi nombre es Lourdes Reinaga, yo soy profesora de la Universidad Mayor de San Andrés y he sido su facilitadora a lo largo del primer módulo, que es el de cuento, y este módulo, que es el de crónica, ¿no? Son más bien los géneros más narrativos, los géneros que se escriben en prosa, los géneros que, como hemos visto, tienen algunos puntos en común y también diferencias, ¿no? Bueno, comencemos con la sesión de hoy. El avance que tenemos planificado para la sesión de hoy es primero una revisión rápida, muy rápida, del texto que se les había dejado la primera sesión, que es Tribus de la Inquisición, como la lectura de una crónica cercana a nuestro contexto. La revisión que vamos a hacer de Tribus de la Inquisición de Roberto Navia es bastante sencilla y rápida. ¿Por qué? Porque solamente nos interesa mantener dentro de la mente aquel tema del que se ocupa esta crónica. En la siguiente sesión vamos a hacer un acercamiento a la misma crónica, por eso es que la tenemos que conocer bien, para ver el tema de su estructura, ¿no? Entonces, eso es algo que nos interesa. No es una crónica que vamos a dejar de lado, es una crónica que vamos a seguir trabajando y hoy solamente vamos a hacer un acercamiento a ella. Para continuar, vamos a seguir con el proceso de investigación. Como comienzo a escribir una crónica, pues ya vamos a ver, pues ya hemos visto algo de por qué es necesario hacer un proceso de investigación riguroso cuando estamos tratando de escribir una crónica. Dentro de este proceso de investigación, vamos a ver algo de la entrevista, en tanto herramienta de investigación, pero cómo la entrevista se puede adaptar a las necesidades particulares que tiene una crónica. Y finalmente, acerca de la entrevista, vamos a trabajar un poquito las fichas de registro y algunas anotaciones importantes. Como se les había dicho desde el inicio de estos talleres, lo que nos interesa es que sean lo más prácticos y accesibles para ustedes, ¿no? Por lo tanto, y en este sentido, es que estamos procurando dosificar la información que damos sobre los géneros y compararla, no compararla, complementarla también con métodos posibles para la escritura de textos que se enmarquen dentro de estos géneros, ¿no? Y bueno, que sean textos que además partan de una visión que tiene que ver con enfoque de género y de lucha contra prevención, bueno, y de lucha en contra de la violencia, que trabaja el tema de la prevención sobre todo. Es por eso que, como verán, hemos estado viendo conceptos bastante básicos, algunas cosas sobre estructura de los géneros, algunos representantes importantes, pero también hemos estado trabajando posibles métodos de escritura, técnicas, algunas peculiaridades que tienen que ver con el lenguaje, en el caso de cuento, y aquí vamos a ver el tema de las herramientas que tienen que ver con investigación. Vamos entonces con Tribus de la Inquisición. Bueno, antes de entrar vamos a recordar, ¿no? Y me voy a poner un poquito intensa con este tema. Vamos a recordar constantemente que primero el pacto fundamental de la crónica es con la verdad. Habíamos visto que en el caso de cuento el pacto fundamental tiene que ver con la práctica narrativa, la técnica narrativa como tal. No, el cuento no tiene un pacto tan fuerte con la verdad, no le interesa la verdad, le interesa ser creíble, ser verosímil, no ser veraz, no ser verídico, ¿no? En ese sentido es que encontramos nuestra diferencia entre el cuento y la crónica, una gran diferencia. Por supuesto, no se trata de que una crónica se base en un hecho real, sino que también procura narrar el hecho real como tal. Y por lo tanto, cabe recordar que requiere un profundo trabajo de investigación y mucho cuidado en la selección del material a usar. En la anterior sesión habíamos hecho hincapié en esta parte, sobre todo porque, como les había dicho, a la hora de usar el material que nosotros obtengamos dentro de nuestras investigaciones, tenemos que ser muy cuidadosos para no cambiar el sentido de las palabras de aquello que nos digan nuestros entrevistados, las personas con las que estemos trabajando. Es por eso que en esta sesión vamos a hacer muchísimo énfasis en el empleo de una herramienta que es la entrevista para poder escribir una crónica. Cómo vamos a enfocar la entrevista, cómo tenemos que plantearnos la ejecución de una entrevista como tal para que nos sirva luego y podamos a partir de ella escribir una crónica.
Tribus de la Inquisición es la lectura de una crónica cercana a nuestro contexto. Yo había elegido esta crónica de Roberto Navia, que es bastante conocida, ha sido acreedora de premios, precisamente porque toca un tema complicado que es próximo a nosotros, pero al mismo tiempo nos muestra una perspectiva que quizás no es la que siempre nos muestran los medios de comunicación. Entonces nosotros nos podemos enfrentar, gracias a este texto, a una serie de complejidades que están dentro de una práctica como el linchamiento, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros podemos tomar justicia por nuestras propias manos? ¿Hasta qué punto esto es viable? ¿Hasta qué punto puede ser justo? Y si hay el riesgo de que nos equivoquemos de persona, si hay el riesgo de que juzguemos a la persona que no tenía nada que ver, sino que solamente estaba pasando por allí. Entonces, este tipo de elementos que no suelen ponerse en cuestión cuando se están transmitiendo en los medios de comunicación, por ejemplo, una crónica, un linchamiento como tal, se presenta en esta crónica y nos hace cuestionarnos qué es lo que pasa con esta práctica, ¿no? En pocas palabras, ¿de qué es lo que trata esta crónica? De que Roberto Ángel Antezana es torturado durante 17 horas y una multitud enardecida le prende fuego. Roberto había sido acusado de ladrón. Cuando Roberto regresaba de pescar junto a sus 3 hermanos, su cuñado y su sobrino, fueron detenidos por un par de presuntos policías. Luego aparecen cerca de 20 personas que comienzan a golpear a los 5. Después, el fiscal de Virgarzama no puede hacer nada y el padre de Roberto rescata a su hijo ya al borde de la muerte. Roberto fallece en el hospital a causa de las heridas provocadas por el fuego que le prendió la multitud. Nosotros hemos debido escuchar en infinidad de ocasiones que cuando se da un hecho delictivo bastante fuerte, un crimen sobre todo, las personas suelen pedir justicia, pero a partir de la ejecución de una pena fuerte, de una pena física en el cuerpo, en la humanidad del criminal. En esta crónica lo que se pone en tensión no es tanto el hecho como tal de castigar a un criminal, sino lo que se pone realmente en cuestión es qué es lo que pasa si nos equivocamos y castigamos a las personas equivocadas, a las que no han cometido el crimen, sino que estaban por ahí. Casualmente se atravesaron en el camino de los pobladores que están buscando justicia, ¿no? Esto en cuanto al contenido, y es algo que nos tiene que dejar pensando. 2 cosas me interesan señalar en este momento, porque en las siguientes donde vamos a trabajar mucho más la estructura en esta crónica. Lo primero es que Roberto Navia es el autor de esta crónica y hay una coincidencia en el nombre con la persona de la que está hablando la crónica. Es por eso que nosotros cuando leemos los primeros párrafos nos enfrentamos a ¿qué ha pasado? Un momento de confusión, ¿no? ¿Está contándolo en primera persona? No, pero está hablando de sí mismo. ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Entonces ahí hay un pequeño juego de lenguaje en donde sin faltar a la verdad, el autor de la crónica ya nos lanza un pequeño cebo, ¿no? Para que nosotros nos pongamos también en la piel de la persona que ha sido hinchada, ¿no? En segundo lugar, para poder escribir esta crónica, es bastante evidente que ha habido un proceso muy riguroso de investigación. Se ha hablado con varios de los involucrados, se conoce a los entrevistados, se ha hecho un cierto seguimiento de lo que sucede en la población, con los familiares de los ajusticiados, sobre todo de Roberto Antezana, qué es lo que ha pasado con los padres, cómo han actuado en ese momento. Eso es algo que me interesa bastante rescatar y resaltar, porque además es un momento bastante tenso, ¿no? El que sucede. Y es algo que de cierta manera se aproxima al tema que nos interesa para nosotros poder escribir nuestra crónica, ¿no? Es por eso que he partido de esta crónica para que nosotros podamos ingresar al proceso mismo de investigación. ¿Por qué? Porque nosotros para escribir una crónica, y estoy siendo repetitiva, lo sé, pero es importante que mantengamos esto en la mente. Para escribir una crónica tenemos que enfrentarnos a un proceso de investigación muy riguroso, ¿no? Cuando nosotros estamos escribiendo un cuento, nosotros nos enfrentamos a un proceso diferente de investigación. Y en el momento en el que nosotros estamos construyendo personajes en el cuento,
nuestro rigor se va a enfocar en hacerlos creíbles, en hacerlos verosímiles y en que los sucesos que los rodeen también lo sean, en que sean verosímiles, creíbles, porque no son reales, son ficticios. En el caso de la crónica, nosotros sí tenemos que enfocarnos en el tema de la investigación. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un tema de la verdad, con la veracidad. Más allá de lo creíble, estamos trabajando con algo que de verdad ha sucedido. Por lo tanto, no podemos darnos el lujo de tomarnos ciertas licencias. Lo que nosotros tenemos que hacer es procurar hacer un trabajo lo más apegado posible a la realidad, ¿no? En ese sentido, es que nuestra investigación tiene que ser bastante precisa y no se nos puede ir un detalle en este sentido, ¿no? Bien, vamos a dejar un momento a Tribus de la Inquisición, vamos a dejarla hasta la siguiente sesión porque me interesaba que repasemos el contenido y que veamos algunos puntos clave. Pero en donde tenemos que trabajar es con ella, es cuando veamos mucho más el tema de la estructura, ¿no? Acá, entremos ya en el proceso de investigación. ¿Cómo comienzo a escribir una crónica? Ya hemos estado viendo qué es lo que pasa con una crónica, algunas cosas generales, algunos apuntes, el recorrido histórico muy a grandes rasgos, porque en medio hay muchos otros autores y momentos en donde podríamos habernos detenido, porque la crónica es un género bastante interesante. No lo hemos hecho por temas de tiempo y por ser precisos. Entonces, lo que sí tenemos que pensar es que la crónica parte de un proceso de investigación. Si yo quiero escribir una crónica, si me planteo el propósito de escribir una crónica sobre algo, necesito meterme en un proceso de investigación, ¿no? Este tipo de procesos tiene ciertas similitudes con los que nosotros vamos a enfrentar o quizás ya hemos enfrentado para realizar un trabajo académico, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, vamos. Hay un posible método con el que nosotros podemos enfrentarnos a la escritura de una crónica, ¿no? Como les dije, en este tipo de textos que son más creativos, no hay un solo método que funcione, o puede ser que encontremos el método que nos funcione, pero lo ajustemos a nuestras necesidades, ¿no? Y a las necesidades del tema también, porque los temas nos van a requerir ciertas cosas específicas, dependiendo de la profundidad con las que los queramos abordar, el tipo de tema que elijamos también, ¿no? Entonces, es por eso que les estoy poniendo como posible método y que además puede o no adaptarse a las necesidades particulares de cada uno de nosotros, ¿no? Para comenzar, es muy importante que nos planteemos un objetivo de la investigación. Es decir, para poder escribir una crónica tenemos que definir el tema, ¿no? Nuestro objetivo principal es escribir una crónica. ¿Pero sobre qué? Para poder empezar a investigar, ¿no? Luego tenemos que tener un enfoque de la investigación, en este caso el enfoque va a ser una investigación cualitativa, porque es lo que más nos sirve, mucho más que cantidades con la cuantitativa, nos sirve mucho más la cualitativa para poder rescatar y obtener la información que nosotros vamos a usar luego en nuestro trabajo. ¿Y cómo comenzar la investigación? Dependiendo del tema. Pero sí es conveniente revisar fuentes bibliográficas, por ejemplo, un marco legal o qué es lo que tiene que ver con el tema que nos ocupa, ¿no? Vamos a profundizar en eso ahora. Sí es importante tener una revisión bibliográfica, ¿no? Solo que depende del tema hacia dónde se va a enfocar nuestra revisión bibliográfica. Necesitamos conocer en el marco del texto que nos ocupa un cierto marco legal. En el caso que nosotros estamos viendo, es particularmente importante, y me refiero al enfoque de género y a prevención de la violencia, ¿no? Entonces, en este caso, sí es muy importante que nosotros conozcamos las leyes que se relacionan con esta temática. Es por eso que después del taller de poesía ustedes van a tener unos talleres sobre la ley 348, el Código Niño, Niña, Adolescente y demás, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una base sobre los temas legales en los que se asienta el tema que tenemos que trabajar, ¿no? Es muy importante que conozcamos este tipo de leyes, de artículos y demás, para nosotros poder enfocar mejor nuestra crónica y saber dónde está el problema que nosotros queremos tratar, ¿no? Es importante que conozcamos esta información de primera mano y no así de oídas, ¿no? De información de boca a boca. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros
a través de los medios de comunicación hayamos tenido un cierto acceso a este marco legal. Y digamos, sí, pero es que la ley castiga tal práctica o la ley castiga con esto. Sin embargo, es mejor que nosotros recurramos a la fuente original y podamos leer estas leyes o tener un conocimiento de personas que nos las pasen de la manera más directa posible, para que a nosotros nos conste que esto dice así en el código, en la ley y demás, para que nosotros a la hora de escribir nuestra crónica tengamos los pies bien firmes y sepamos qué es lo que estamos haciendo. No solamente ese es el tipo de trabajo bibliográfico que tenemos que hacer. Además, es importante que busquemos crónicas relacionadas con la temática que nos interesa. ¿Por qué? Porque así vamos a tener percepciones pasadas acerca de la situación y cómo, sobre todo cómo, se ha abordado esta problemática en textos anteriores. Esto nos puede servir tanto como modelo y como modelo en negativo. Es decir, como modelo para ver más o menos cómo los cronistas se han ocupado de acercarse a este tema que es particular, y si nos enfocamos en el tema de la violencia intrafamiliar, por ejemplo, cómo nosotros podemos manejar este tema con ética sin revictimizar a las víctimas. Y como modelo negativo, cuando encontremos en tipos de crónicas en donde el cronista hace justamente eso, revictimizar a la víctima, tener prácticas que quizás no son muy éticas o una mirada excesivamente cursi, excesivamente cliché, que se ha escrito así 70 veces, se ha enfocado la violencia intrafamiliar, por ejemplo, desde esta perspectiva así cliché del hogar donde el padre es un maldito alcohólico, abusador, maltratador, drogadicto y no sé qué, donde no tiene un ápice de gris y la mujer es buena, sumisa, llega al punto de parecer medio tonta incluso, ¿no? Entonces, ese es un enfoque que nosotros podríamos, por ejemplo, tomar como negativo. ¿Por qué? Porque nos interesa muchísimo más trabajar en la complejidad de estas personas para comprender un fenómeno que es demasiado frecuente y está muy cercano a nosotros, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros también tendríamos que conocer las crónicas para ver cuál es el enfoque, cuál es la manera en la que se ha abordado el tema que nos puede servir y cuál es la manera que quizás no nos puede servir. Entonces es bueno que nos nutramos de esta información. Además, no está mal tener este ejercicio de conocimiento y explorar, ¿no?, cómo se trabaja este tipo de perspectivas. Quizás incluso, no quizás, sino sería bueno también importante trabajar crónicas foráneas sobre el tema para que veamos cómo se comprende en otros países, en otros contextos distintos al nuestro, ¿no? También es importante, pero está en tercer lugar, conocer algo de estadísticas, ¿no? De cuáles son las estadísticas de lo que está pasando, si ha habido un incremento, una disminución, de qué es lo que pasa, ¿no? Y esto depende, la profundidad con la que nosotros tengamos que conocer las estadísticas depende del enfoque que vayamos a darle a nuestra crónica, ¿no? Si es una crónica que se va a enfocar muchísimo más en la alza del número de feminicidios, por ejemplo, entonces sí será importante que conozcamos las estadísticas porque nos van a permitir comprobar que ha habido un alza en el número de feminicidios entre tal y tal año, ¿no? Si nuestro enfoque va a ser diferente, quizás no sea tan fundamental que nos conozcamos muy bien las estadísticas. Quizás nuestro enfoque va más con una historia de vida o con un tema de trabajo familiar o algo relacionado con educación en niño, niña, adolescente en situación de riesgo, por ejemplo. Entonces va a ser distinto nuestro enfoque y tenemos que saber manejar la información que necesitemos. Pero esto no creo que sea algo nuevo para ustedes porque es básicamente el trabajo de investigación que nosotros realizamos para poder escribir cualquier texto académico, o que deberíamos hacerlo, porque también he visto algunos que... En fin, sigamos adelante. En el caso particular de la entrevista, por la investigación que nos interesa, es ineludible optar por entrevistas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tratando de contar una historia, de narrar algo, de ser la crónica de una historia. Entonces, por lo tanto, es muy importante que nosotros podamos entrevistarnos con los actores que han intervenido en el suceso que nos interesa contar para hablar de una temática, ¿no? Eso.
Esto porque necesitamos reconstruir historias para abordar a través de ellas la problemática de la que se ocupa el tema de nuestra crónica, que es lo mismo que les acabo de decir. Es decir, nosotros necesitamos conocer estas historias, reconstruirlas mejor de boca de sus protagonistas para que nosotros entendamos qué es lo que ha pasado, cómo se ha dado el fenómeno que estamos estudiando, que estamos trabajando, para nosotros también poder contarlo de la mejor manera a nuestros lectores. Nosotros en nuestro papel ya de cronistas poder transmitir esta historia de la manera más veraz posible para que el lector comprenda la complejidad del fenómeno, la complejidad del tema que nosotros queremos tratar. Y al mismo tiempo hacerlo de manera organizada y de manera interesante y atractiva. Como habíamos visto en la anterior sesión, una de las definiciones por las que un cronista se aproxima a la crónica como tal es el tipo de texto que hace que al lector le interese un tema que no hubiera pensado que le iba a interesar, ¿verdad? Entonces, es en ese sentido que nosotros vamos a trabajar con entrevista. Y la entrevista la puse como una herramienta de investigación porque es una herramienta de investigación como tal. Sin embargo, nosotros tenemos que saber adaptar esta herramienta a las necesidades prácticas de nuestro trabajo como cronistas. Hay muchas herramientas que nos pueden servir y nosotros tenemos que ir aprendiendo a emplearlas dentro del trabajo que nos interesa en las diferentes actividades en las que nos involucremos, ¿no? La entrevista, de hecho, es una herramienta que puede ser muy útil para muchos tipos de trabajo de investigación. Por lo tanto, como es una herramienta crucial en este proyecto en el que estamos metidos, que es el de la escritura de una crónica, va a ser fundamental que nosotros definamos dos cosas. Primero el tema y luego los informantes. En cuanto al tema, es aquello sobre lo que va a hablar nuestra crónica como tal, ¿no? Por lo tanto, es conveniente tener claro el tema de la crónica. Y mejor si está bien delimitado. Por ejemplo, les digo, si quiero escribir una crónica y digo, la niñez va a ser mi tema, estoy perdida. Porque hay muchísimas posibilidades, muchísimos caminos desde los cuales me puedo aproximar a hablar de la niñez. Y tengo que delimitar mucho más y saber qué es lo que voy a elegir para decir sobre la niñez, para contar sobre la niñez. ¿Cuál es la perspectiva que voy a asumir? Si va a ser algo muy positivo, muy optimista, la niñez como el momento más hermoso de la vida, no sé qué, o voy a tomar una perspectiva más oscura. O sea, la importancia de definir el tema es crucial, porque si no me voy a pasar el resto de mi vida tratando de investigar algo que no me ha quedado claro desde el principio y que quién sabe cuánto tiempo me va a demorar, ¿no? Y lo siguiente que tengo que definir bastante bien son los informantes, la pertinencia de mis informantes. Es decir, a quién o a quiénes voy a entrevistar y por qué es pertinente entrevistar a estas personas. Luego vamos a ver el cómo voy a entrevistarlas. Si estoy tomando informantes clave, entonces obviamente tienen que estar relacionados con la temática que me interesa abordar. De una u otra manera tienen que estar relacionados y su aproximación tiene que ser bastante cercana. No puedo decir, ya voy a estudiar la niñez y a entrevistar a alguien que no tiene nada que ver. Entonces, es importante que sepa a quién voy a entrevistar, que haga una pequeña investigación previa y vea cuál es la persona más idónea para poder hablarme del tema que estoy investigando. Incluso quizás si voy a contar un hecho que me ha llamado la atención, porque lo he visto que ha salido en prensa, tendría que buscar a los actores involucrados, ¿no? Y procurar que ellos me cuenten la historia y yo estar muy bien enterada de lo que voy a decir, ¿no? Para precisamente poder transmitir, y valga la redundancia, transmitir la verdad sobre determinado hecho a mis lectores. Esa es mi responsabilidad como cronista, procurar ser muy cercano a la verdad y al mismo tiempo proporcionar a mis lectores algo que les resulte de interés, ¿no? Y para ello defino bien mi tema y defino bien mis informantes. Esto ya como método de trabajo. Como les digo, no estoy descubriendo la pólvora, es básicamente una adaptación de los métodos de investigación que nosotros empleamos para básicamente cualquier trabajo de investigación. Espero que usen
ese procedimiento. No, yo creo que sí. Bueno, vamos a ver ahora sí un poquito de los tipos de entrevista. La información que estoy tomando es una especie de combinación de rescate del texto de metodología de la investigación de Hernández y Sampieri, que es un libro gordito, pero está disponible en descarga en cualquier plataforma. Ese libro realmente es sumamente útil. Yo les aconsejo que se lo descarguen, porque como maestros en formación en determinado momento ustedes van a tener que hacer trabajos de investigación y este libro nos proporciona muchas herramientas y pautas para poder desarrollar trabajos de investigación. Como les digo, las herramientas que estoy tomando, aquello de lo que les estoy hablando ahora, parte un poco de estos libros de investigación adaptados al tipo de texto que nosotros tenemos que trabajar y es un poquito el trabajo que yo también hago cuando me propongo escribir crónica. Y por otro lado, el otro texto base es la guía para formulación y ejecución de proyectos de investigación que ha sacado el PIEB y la coordinadora es Rosana Barragán. Este libro también es muy interesante y es sumamente importante a la hora de plantearnos la ejecución de un proyecto de investigación. ¿Por qué es muy importante? Porque nos da algunas pautas para desarrollar investigación en un contexto como el boliviano. Porque en Bolivia la realidad es bien compleja. El acceso a los materiales, a la materia prima para desarrollar y llevar adelante una investigación no es el mismo que en otros países o en otros contextos. Es por eso que en este libro nos dan ciertas pautas de cómo trabajar con una información que probablemente no esté sistematizada como en otros contextos, que no esté tan bien organizada, sino que nos enfrentamos a una información que no está procesada, que no está bien sistematizada y nosotros la podemos rescatar, pero no sabríamos cómo hacerlo. Y en este libro nos dice más o menos cómo hacerlo. Además, como es una guía pensada para la ejecución de proyectos, para la realización de proyectos del área social, tiene un cierto énfasis en el trabajo con entrevistas, con testimonios, con historias de vida. Entonces nos va a ayudar también a saber cómo procesar la información porque nosotros vamos a trabajar con entrevistas y vamos a trabajar escuchando a personas y tomando notas de lo que nos vayan contando. Y una vez que tengamos esta materia prima, tenemos que saber cómo dosificamos esta información, cómo rescatamos lo que es pertinente sin cambiar el sentido y la esencia de aquello que estamos rescatando de la persona que nos está transmitiendo amablemente su experiencia. Bueno, entonces, eso para explicar los dos textos en los que me baso y van a ir viendo que aparecen en algunas diapositivas más, ¿no? Tenemos estos tipos de entrevista, la estructurada, la semiestructurada y la abierta. La entrevista estructurada está prediseñada, tiene preguntas fijas, es más bien estandarizada y responde a un guión. Es decir, si voy a entrevistar a 5 personas, más o menos tengo la guía de las cinco preguntas que les voy a hacer a cada una de mis 5 personas, ¿no? Y esto me va a servir para cotejar la información y para no salirme demasiado del tema. Dependiendo del caso, puedo elegir o variar entre el tipo de entrevista que me va a ser más útil. En cuanto a la semiestructurada, sí existe una guía en este tipo de entrevista. Hay preguntas establecidas previamente, pero yo puedo jugar un poquito más con el orden de las preguntas y adaptarme un poco más a las necesidades de mi mismo entrevistado, a lo que me quiere contar, porque nos vamos a topar con diferentes tipos de entrevistados. Hay entrevistados que van a comenzar a hablar y básicamente ellos solitos han hecho la entrevista. Hay otros que van a hacer lo mismo, ¿no? Pero se van a desviar para contarnos así la historia del primer árbol que han plantado en su vida. Y si no es algo que nos competa directamente al tema que hemos propuesto, tenemos que saber cómo guiar esta entrevista, ¿no? Y no dejar que se vaya a hablarnos de algo que no tiene nada que ver y que consuma las poquitas horas que nosotros tenemos para poder hacerle la entrevista. Y el último tipo de entrevista es una entrevista abierta, en donde sí, tampoco es que vamos a ir libremente a ver qué es lo que sale en nuestra reunión con la persona. No, sí hay una guía general de contenido, hay un punteo de contenido, pensamos en los temas de los que vamos a hablar con esta persona, pero hay muchísima más libertad para poder ejecutar esta entrevista. Dependiendo del tema que abordemos y de la persona con la que estemos tratando, podemos ir viendo cuál es el tipo de entrevista que mejor se ajusta a las necesidades tanto del tema y del momento, ¿no? Si no estamos habituados a hacer entrevistas,
yo les aconsejo que oscilen entre una estructurada y semiestructurada, mejor si es semiestructurada, ¿no? Pero, como les digo, si no están habituados a hacer entrevistas, si no pueden manejarse y desenvolverse libremente con las personas, es mejor que sí tengan las preguntas escritas, que sí procuren mantener un orden. Eh, ¿Por qué? Porque esto precisamente les va a ayudar a que no se pierdan cuando estén realizando la entrevista, ¿no? Les va a ayudar a que no se dispersen, a que no se alejen, porque además los seres humanos somos seres muy complejos y cuando nos prestan atención para hablar de determinados temas, si nosotros mismos no estamos habituados a hablar de ese tema únicamente, nos vamos a desviar y vamos a contar la historia de toda nuestra vida. Porque, seamos sinceros, y más ahora, nos gusta que nos escuchen. Y es importante para nosotros contar nuestras vidas, contar aquello que es importante en nuestro diario vivir o que ha sido importante en algún momento. Es por eso que recomendación y consejo de conejo, procurar tener una guía lo más detallada posible a la hora de enfrentarnos a una entrevista, ¿no? Eso, básicamente. Acá les tomé algunos ejemplos de preguntas. Como les digo, el texto de metodología de la investigación de Hernández Empiri y Collado está en internet para descarga, es un libro gordito. Tiene muchísimas ediciones y revisiones y sugerencias y ediciones corregidas y demás. ¿Por qué? Porque se ha ido actualizando hasta cierto punto, ¿no? Y tiene cosas bastante interesantes. Acá les puse unos ejemplos de preguntas, ¿no? Ciertos tipos de preguntas que nos pueden ayudar a servirnos de guía, porque, ojo piojo, eso también es muy importante, aprender a plantear preguntas, ¿no? Porque otro de los grandes errores, y casi se me pasa decir esto, pero es crucial, otro de los grandes errores que tendemos a cometer cuando estamos haciendo una entrevista o estamos abordando un tipo de investigación en contacto con las personas es que para no quedar mal, para mostrar que nosotros ubicamos el tema, que nosotros sabemos algo del tema, es que planteamos preguntas así que están pensadas para hacernos quedar bien a nosotros, ¿no? Para decir cuánto conozco del tema. Incluso ustedes lo han debido ver cuando hay alguna conferencia o algo y hay muchas personas y dicen, la persona ponente dice, ¿tienen preguntas? Sí. Y alguien levanta la mano, se le da la palabra y dice, mire, yo creo que no sé qué, porque yo he aprendido y yo he estudiado y yo he visto esto y da un discurso de media hora. Y al final dice, entonces eso sería. Pues, ¿qué? Y no da la pregunta. O si da la pregunta es algo muy simple, es como, ¿está de acuerdo? Así. No da mucha posibilidad a desarrollar la respuesta. En varios contextos este tipo de preguntas puede funcionar, ¿no? Obvio, las preguntas cerradas de respuesta única y sencilla sí son útiles. Sin embargo, cuando estemos haciendo una entrevista tenemos que tener cuidado con plantear preguntas abiertas, ¿no? Que permitan a nuestro entrevistado hablar un poquito más sobre el tema. Además, también tenemos que aprender a acostumbrarnos, dosificar y mejor si practicamos entrevistando a nuestros amigos sobre un tema, a nuestros compañeros, para adquirir soltura y aprender a manejarnos mejor. Nosotros tenemos la gran herramienta que es el celular, ponemos la grabadora de voz y le decimos a nuestro amigo, te voy a entrevistar. Y a partir de un pequeño guión lo vamos entrevistando. ¿Esto para qué? Para adquirir soltura y para saber cómo manejarnos frente a diferentes tipos de entrevistados. También puede suceder que hay un entrevistado que no suelta una palabra. Uno le pregunta, por ejemplo, ¿qué opinas de los sucesos recientes de la erupción de un volcán, digamos, que ha habido? Y te dice, triste. Necesito que me digas algo más. Y por eso, ¿no? Es que les digo que es conveniente practicar para adquirir soltura y saber qué hacer si nos topamos con un entrevistado que se queda así, o con un entrevistado que nos va a empezar a contar la historia de los volcanes desde el inicio de la humanidad, ¿no? Y es como, cómo de manera educada y de manera inteligente ir girando la conversación hacia donde nos interesa, o quizás cómo entrenar el oído para que ahí, mientras nos está contando que en la era no sé qué tantos con los dinosaurios y demás es cuando han empezado los volcanes y no sé qué, pillemos un dato que nos parezca interesante y que nos pueda servir para el trabajo que estamos haciendo. Entonces,
es conveniente practicar, ¿no? Hacer este ejercicio de práctica siempre. Y si tenemos a nuestros amigos alrededor, y mejor si estamos embarcándonos en el mismo proyecto de querer escribir una crónica, clave. Le decimos, me entrevistas, te entrevisto. Y así hacemos círculos y todo eso, ¿no? Bueno, y ya me estoy desviando yo también. Les decía que hay distintos tipos de preguntas, hay clases de preguntas. Preguntas generales, preguntas para ejemplificar, preguntas de estructura o estructurales y preguntas de contraste, ¿no? Las generales parten de planteamientos globales para dirigirse al tema que interesa, ¿no? Van más con esto de las entrevistas abiertas, ¿no? ¿Qué opina de la violencia familiar? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cómo ve usted la economía? ¿Cómo es la vida aquí? No sé qué, ¿no? Las preguntas para ejemplificar sirven como disparadores para exploraciones más profundas. Se le solicita al entrevistado que proporcione un ejemplo de evento, suceso o categoría, ¿no? Entonces, tú me has dicho que no te gustan los volcanes, digamos, o no te gusta la nube de cenizas de un volcán. ¿Por qué? ¿Me podrías dar un ejemplo en donde haya pasado esto, que haya sucedido? Se le pide que ejemplifique aquello que ha ido afirmando para que nos cuente en forma de historia algo que ha sucedido y que esto nos pueda servir a nosotros para luego escribir nuestra crónica, ¿no? En cuanto a las preguntas de estructura, el entrevistado solicita al entrevistado una lista de conceptos a manera de conjunto categoría, ¿no? Entonces, ¿qué tipo? Acá ponen, por ejemplo, algo muy interesante, ¿no? ¿Qué tipo de drogas se venden más en este barrio? ¿Qué clase de problemas tuvo al construir este puente? He visto que muchas veces hacen el tipo de pregunta de ¿qué tipos de violencia conoce? Ojo, ¿no? ¿Qué tipos de violencia? ¿Me podría ejemplificar? ¿Me podría contar? ¿Usted sabe de algún tipo de violencia en su entorno? Puede ser que tenemos que tener cuidado también al plantear este tipo de preguntas de manera que no cierren a nuestro entrevistado, ¿no? De manera que se planteen de forma amable para que no se cierre y diga, no, yo no sé nada de eso, sino diga, bueno, sí, yo conozco, es que a mis vecinos, es que no sé qué, ¿no? Y bueno, las preguntas de contraste que tienen que ver con que al entrevistado se le cuestiona sobre similitudes y diferencias respecto de ciertos temas y se le pide que clasifique símbolos en categorías. Son bastante, un poquito más complicadas estas preguntas, ¿no? Pero bueno. Acá también hay una sugerencia para establecer el orden de las preguntas, ¿no? De nuevo, estoy partiendo de Hernández y Sampieri. ¿Por qué? Porque lo que ya les había dicho, ¿no? Y por eso me parece que quizás no sea nada nuevo lo que les estoy diciendo, sobre todo en la parte de la entrevista. Sin embargo, lo que es rescatable y lo que tenemos que trabajar es que estas herramientas que aprendemos para investigación, ya sea el desarrollo de encuestas, el desarrollo de entrevistas u otras, es que tenemos que aprender a adaptarlas y adecuarlas para la finalidad para la que queremos usarlas, ¿no? Porque no va a ser para nada lo mismo hacer un tipo de entrevistas para un estudio de mercado que para escribir una crónica o hacer una serie de entrevistas, encuestas para escribir mi tesis, por ejemplo, que para escribir crónicas, porque tengo que ir dándole mayor importancia a ciertos aspectos que son los que van a ser más relevantes para el trabajo que me he puesto como objetivo realizar, ¿no? Por lo tanto, la sugerencia para establecer el orden de las preguntas sería partir de las más generales, las más amplias, las más fáciles, luego ir a preguntas un poquito más complejas, como de qué tipos de violencia conoce, digamos. ¿Conoce más de una? ¿Cuáles cree que son o cuáles serían según su perspectiva, ¿no? Y en la tercera parte estarían las preguntas sensibles o delicadas, que tenemos que tener mucho tacto para plantear. Y bueno, por eso se sugiere este orden para las preguntas, es decir, para llegar a estas que son más sensibles y delicadas, ya hemos creado un cierto ambiente de confianza con nuestro entrevistado para que pueda confiarnos y sepa que somos personas que vamos a tratar con respeto a su información, ¿no? Y podamos establecer estas preguntas para que nos pueda responder de la mejor manera. Y en el último punto planteamos las preguntas ya de cierre, ¿no? Para ir terminando, ¿me podría aclarar esta cosita? O podría decirme algo sobre esto que se me ha quedado pendiente y no sé qué, ¿no? Entonces ya volvemos a relajar el ambiente para poder terminar la entrevista de la mejor manera posible. Les pongo nuevamente como sugerencia, uso la palabra sugerencia, ¿por qué?
porque a medida que ustedes adquieran cierta pericia empleando este tipo de herramientas, van a encontrar algo que se adapte bien también a sus estilos de entrevistar personas, ¿no? A su estilo de acercarse a las personas, de establecer contacto, de trabajar con la información que queremos obtener de ellas o que ellas nos den también, nos proporcionen amablemente, ¿no? Entonces, si bien me estoy apoyando en este tipo de métodos, de sugerencias de trabajo, eventualmente son ustedes los que van a ver qué es lo que les funciona mejor. Y eso va a depender del tema con el que estén trabajando, de los entrevistados con los que ustedes se estén enfrentando y de ustedes mismos y su pericia como entrevistadores o como investigadores de cualquier área. Algo similar sucede con el proceso de investigación bibliográfica, porque ustedes tienen que aprender a delimitar la técnica de subrayado y todo eso, pero en eso sí no me detuve porque estoy absolutamente segura de que desde el día uno que han empezado a estudiar han aprendido a hacer técnicas de estudio, de subrayado, de comparación, la redacción de fichas, que es fundamental. Fundamental tener fichas con las citas, con los textos y demás. Y más ahora que todo es digital, es más fácil jalar las citas y hacer una tabla donde tengamos autores, textos y conceptos clave, por ejemplo, ¿no? Para luego no caer en plagio y saber dónde está la información requerida en el momento que se requiere. Continuamos con las entrevistas. Acerca de la entrevista. Vamos a trabajar ahora un poquito el tema de la ficha de registro y anotaciones importantes. Algo que les había mencionado en la anterior sesión y que creo que debería ser un tema que también tiene que ver con la metodología de trabajo es el cuaderno de campo. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a trabajar con un cuaderno de campo si vamos a usar este tipo de herramientas. ¿Por qué? Porque en el cuaderno de campo nos permiten tomar notas de todo lo que está sucediendo en el momento en el que está sucediendo y ya luego volvemos a él. Em, en el ejercicio de la profesión de maestro, uno tiene este tipo de cuadernos de campo, uno usa este tipo de cuadernos de campo en los registros diarios de clases, ¿no? Hay bastantes tipos de cuadernos que se emplean en el registro del desarrollo de la profesión, del ejercicio de la profesión. Yo lo sé porque también trabajé en colegio y se llevaban registros diarios, ¿no? Entonces, donde uno podía tomar apuntes de los avances del día, de qué es lo que había logrado, qué no había logrado, qué complicaciones se habían presentado, por ejemplo, porque se suelen presentar ciertas complicaciones. Al mismo tiempo, cuáles son los estudiantes que requieren más ayuda, cuáles son los estudiantes que están teniendo progresos, cuáles son los estudiantes que están mostrando así avances muy grandes, ¿no? Es por eso que esto del cuaderno de campo va a ser algo constante dentro de nuestro trabajo, ¿no? Tener un cuaderno de registro. Y tiene que permear también a la hora de hacer trabajos de investigación. Sé que en este momento de su vida es probablemente complicado y les suene a, ¡ay, qué flojera! ¿Para qué voy a hacer eso si no me va a servir? Pero sin embargo, es lo más práctico, lo más útil y es algo que realmente les va a servir después, les va a ahorrar un montón de trabajo. Entonces es mejor que nos acostumbremos a trabajar de esta manera y que nos acostumbremos a tener un cuadernito de campo que nos permita tomar apuntes de aquello que estamos haciendo para la finalidad que estamos buscando, ¿no? Entonces el cuaderno de campo es algo clave. Ahora vamos a ver también el tema de la ficha de registro y qué es lo que tenemos que anotar ahí, cuáles son las anotaciones importantes para nuestra ficha de registro de entrevistas. Primero, vamos a ver el tema de las instrucciones para sistematizar los datos. Hemos visto una guía de cómo hacer la entrevista. Hemos hecho ya la entrevista. ¿Qué hacemos ahora? Sistematizamos los datos. Primero, tenemos que escuchar la entrevista. Segundo, tomar notas. Es mejor si transcribimos la entrevista para que podamos leerla también, escucharla y leerla, escucharla y leerla. Hay muchas aplicaciones que ahora nos permiten hacer la transcripción de las entrevistas, pero tenemos que tener cuidado con que sea una buena aplicación, ¿no? Que nos permita editarla y que nos dé la información más fidedigna posible. Es importante también leer la transcripción, seguir tomando notas y más notas para poder procesar de manera adecuada la información. También tenemos que revisar las notas que hemos ido tomando a medida que estamos
realizando las entrevistas. Por eso es muy importante que prestemos atención. Ojo, por si acaso, es importante también que nosotros nos adecuemos a la situación en la que nos estamos involucrando, al tipo de entrevista y de tema que estemos eligiendo, porque van a haber contextos en donde quizás no sea fácil que podamos introducir una grabadora o un celular y grabemos, o van a haber entrevistados que no nos den la autorización para hacer la grabación. O sea, nos van a decir, sí, yo te cuento mi historia, yo te doy mi información, pero no me grabes. Entonces, lo menos ético sería grabarle sin decirle. Eso no se hace. No. Piénselo bien, no. O a ustedes les gustaría que los graben sin consentimiento, no, ¿verdad? Entonces, si no les permiten la grabación, está bien, tomen notas. Procuren tomar notas sumamente detalladas, ¿no? En eso estoy siendo bastante tajante porque una vez a una amiga le pasó que le dijeron, vamos a hacerte una entrevista porque había un problema de violencia bastante fuerte por ahí. Y dijo, ya, está bien. Y el periodista, porque era un periodista, eh, dejó la cámara encendida, porque fue hace muchos años, no había los celulares que tenemos ahora, dejó la cámara encendida y fue grabando todo lo que mi amiga le contó, ¿no? Entonces ha sido la peor cosa antiética que alguien puede hacer. Entonces, no, si les dicen que no, pues no, tomamos notas y a partir de las notas procuramos eh, de construir nuestra crónica, ¿no? Y procuramos respetar la intención de lo que nos ha dicho nuestro entrevistado y obviamente luego le consultamos, ¿no? Si está bien esto, o sea, no me he excedido contando algo que no es. Entonces, es por eso. Y también en medios en los que no se puede grabar, nos va a servir mucho el tomar notas. Ahora, en el cuaderno de campo que tengamos y que usemos exclusivamente para la realización de entrevistas destinadas a la finalidad de escribir una crónica sobre determinado tema, es importante que durante la entrevista anotemos temas que vayan surgiendo en la conversación y que sean relevantes para la investigación. Ojo. Entonces pueden ir surgiendo temas de los que no teníamos idea, pero que nos cuente el entrevistado y anotamos. Es por eso también que la entrevista es una herramienta genial para hacer investigación y afuera del tema de la crónica, ¿no? O sea, en investigación en general, la entrevista es una herramienta sumamente útil, porque a partir del contacto con otra persona y que nos vaya contando respecto al conocimiento que tiene acerca del tema que estamos investigando, es que nosotros podemos pillar otros temas chiquitos y otra información que nosotros no nos habíamos imaginado. Una práctica que es bien frecuente ahorita en los investigadores, sobre todo en los investigadores en la U, es que con estudiantes, me refiero, es la realización de entrevistas a través de vía virtual, no por reuniones de Zoom, ¿no? Sino preparando una cierta encuesta y mandándosela a la persona que queremos entrevistar y que la persona nos la devuelva respondida a través de mail o WhatsApp, no sé. Si bien podemos obtener cierta información puntual respecto al tema que estamos investigando a partir de este tipo de, de entrevistas, digamos, escritas, nos perdemos la posibilidad de escuchar a la otra persona y que en medio de la charla surjan espontáneamente ciertos temas que nosotros no conocíamos, ¿no? Esto yo lo aprendí a la mala cuando estaba haciendo mi tesis, porque entrevisté al autor, como vivía en otra ciudad, mediante mail, le mandé una serie de preguntas, me las respondió satisfactoriamente, me dieron así el norte para hacer mi trabajo de investigación, funcionó bastante bien. Sin embargo, después lo escuché dando una conferencia y habló de varias cosas que no me había dicho en las respuestas. Y obvio, él no tenía por qué saber que lo que él estaba diciendo, que lo que él conocía, me podía servir a mí en el tema de investigación, porque yo tampoco fui muy precisa sobre toda la investigación que estaba haciendo, ¿no? Y de haber hablado con él en el momento adecuado, hubiera percibido que tenía más conocimiento sobre ese tema y hubiera tomado notas y le hubiera preguntado y quizás mi trabajo hubiera sido mucho mejor. Es por eso que cuando estemos haciendo la entrevista, tomemos nota de los temas que vayan surgiendo en la conversación. Así, tomamos nota ese ratito para que no interrumpir tampoco al entrevistado y que luego podamos hablar sobre ellos, ¿no?
Anotaciones generales también, algún dato sobre el que se quiera regresar, por ejemplo, algún año en específico, ¿no? Entonces dice, pero esto no era así en 1998, ¿no? 1998. Y cuando termina de contarme la historia, le digo, disculpe, usted me ha mencionado algo de 1998, ¿por qué esta fecha es relevante para lo que me está contando? Y va a decir, claro, es que en 1998 ha habido un cambio, que ha sido tal cosa, ¿no? Entonces ya estamos obteniendo información extra que nos va a ayudar a construir una crónica interesante, un trabajo de investigación en general, pero también la crónica sobre todo, ¿no? Que es justamente la que se enfoca en contar este tipo de historias para acercar a los lectores a un tema que antes no les había interesado. Después de la entrevista es importante que hagamos un análisis de qué es lo que me ha dicho el entrevistado, qué me ha contado, por qué me dijo eso, establecer un contexto, ¿no? Es una práctica frecuente también, porque nosotros cuando salimos con una persona que nos interesa, por ejemplo, o con una persona que creemos que nos tiene mala fe, hablamos con esta persona, luego decimos, ¿qué me ha querido decir con eso? ¿Qué me ha querido decir con tal cosa? Este ejercicio, llevarlo también a la entrevista, ¿no? ¿Por qué me habrá dicho esto? Claro, es por esto. ¿Por qué me habrá contado eso? Claro, es por esto, ¿no? Tenemos que anotar también cómo ha ido avanzando la entrevista, o sea, si ha habido un momento en donde se ha puesto demasiado incómoda y hemos tenido que bajar la tensión, o ha habido un momento en donde se ha explayado mucho mejor el entrevistado, nosotros mismos hemos desarrollado mejor nuestro trabajo como entrevistadores, ¿qué ha sucedido? Porque estas cosas también se van a registrar en la crónica. Dependiendo del tema que estemos eligiendo y el enfoque que estemos trabajando, estas cosas pueden ser muy útiles sobre la crónica, ¿no? Por ejemplo, si estamos trabajando con personas sobre violencia, entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Ver cómo está avanzando la entrevista y saber hasta dónde podemos llegar y dónde detenernos, ¿no? Entonces, ahí cómo avanzó la entrevista, tomo nota, me tuve que detener en tal punto porque la persona a la que estaba entrevistando estaba a punto de llorar y mi intención no es hacerla llorar, mi intención es conversar para que me dé información, ¿no? Entonces, tuve que detenerme en la entrevista, pongo mis anotaciones, no porque no quisiera continuar preguntando, sino porque mi entrevistado o entrevistada no podía continuar. Entonces, anoto eso también, para que luego me dé cuenta que no he sido yo la negligente al no seguir consultando, sino que realmente ha habido una situación delicada que tuve que saber manejar en su momento. Y finalmente, ¿cuál fue la actitud de mi entrevistado? Depende mucho de la actitud que esté asumiendo para que nosotros podamos también procesar la información. Nosotros en la crónica estamos contando historias, vamos a estar contando historias de gente real, a veces de gente cercana a nosotros, ¿no? Entonces es importante también que tomemos en cuenta la actitud que está asumiendo la persona que nos está contando muy amablemente su historia a la hora de hablar con nosotros, ¿no? Y bueno, sí, anotar este tipo de cosas es útil para el trabajo que estamos haciendo. Esto también, parte un poquito del libro de investigación que coordina Rosana Barragán y es la ficha de registro de una entrevista. Este tipo de materiales parecen un poco pesados, yo sé, parecen del siglo antepasado y que no tendrían relevancia ahora. Sin embargo, ahora son más relevantes que nunca. Son más relevantes que nunca, especialmente porque tenemos los temas de la virtualidad, ¿no? Y los archivos que tenemos. Nos va a permitir organizar nuestro trabajo, nos va a permitir tener una organización muy precisa de lo que estamos haciendo y no se nos va a perder. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces nos dicen, a ver si me mandas tal archivo, así tienes 10 versiones del archivo. Tienes que estar viendo uno por uno cuál ha sido el último en guardar para poder enviarlo, ¿no? Porque a veces pusiste tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 20, pero la última en ser guardada ha sido la tarea 3, porque la tarea 3 es la que ha modificado después de la tarea 20. Entonces, es todo un enredo. Por eso es que es importante mantener siempre la ficha de registro de una entrevista. Y tenemos que guardar los datos generales, sobre todo si vamos a trabajar con más de un archivo, ¿no? En número, la primera le ponemos 1. En fecha, tenemos que anotar la fecha en la que estemos haciendo la entrevista. Esto puede ser relevante, puede ser muy relevante o puede no serlo, ¿no? Entonces, pero de todos modos es mejor tener la información ahí. Ponemos en la ficha de registro nuestro nombre como entrevistador y el nombre del entrevistado.
En la ocupación ponemos la ocupación de nuestro entrevistado, que puede ser relevante, ¿por qué? Y la edad. A veces no nos quieren dar su edad, pero podemos poner una edad aproximada o buscar la edad que tiene, ¿no? Pues, ahora es mucho más sencillo poder encontrar este tipo de datos de las personas en sus redes sociales o en otros espacios, ¿no? Dependiendo también de la edad que tenga de la generación a la que pertenezca nuestro entrevistado. Lugar y contexto de la entrevista, ¿no? Entonces, ¿en qué circunstancias se ha desarrollado? Si será por vía virtual, entonces ponemos reunión por Zoom. Pero ojo con el contexto, ¿no? Ha habido tal cosa, se ha dado en tales circunstancias, o la persona estaba en su oficina, así que no podía hablar tan libremente, porque imagínense, no es lo mismo hablar, hacer una entrevista cuando uno esté en una oficina que cuando uno esté en su casa o cuando uno está caminando por la calle. O digamos, estamos teniendo una entrevista vía virtual, pero en determinado momento nuestro entrevistado ha tenido que salir caminando por la calle, entonces ha perdido el hilo de lo que nos estaba diciendo o ha tenido que controlar y moderar su lenguaje o quizás lo contrario. Entonces, por eso es importante tomar nota de estas pequeñas cosas, ¿no? Y más si estamos trabajando en crónica, porque en crónica podemos contar o tenemos que contar este tipo de información si es relevante para poder sumergir a nuestro lector en el tema que estamos trabajando. Y finalmente tenemos que poner la actitud del entrevistado hacia la entrevista, ¿no? O sea, si ha sido con buena actitud, si ha sido con ciertos recelos, si nos ha dicho, no, es que yo creo que tú quieres usar mi información para otra cosa, o vas a ganar dinero vendiendo mi historia, o te hago un trato, no sé. Entonces, pero es importante que tomemos nota de la actitud que está teniendo hacia nosotros, ¿no? Porque también puede servirnos para comprender algunas de las cosas que nos va a decir o algunos de los comentarios que se le van a salir durante la entrevista, ¿no? Por eso es importante que tengamos estas cosas. Normalmente a mis estudiantes les aconsejo que usen este tipo de herramienta para que desarrollen trabajos de investigación en general, ¿no? Que usen la entrevista por las razones que ya les había comentado y que procuren tenerlo de la manera más organizada posible. O sea, su cuarto puede ser un desastre, puede haber así ropa y platos y un gato encima de toda esa montaña, de su monumento al desorden, pero los datos que obtengan, esos los tienen que tener religiosamente organizados. ¿Por qué? Porque de eso va a depender la efectividad del trabajo que realizan al final. Lo mismo especialmente con la crónica también, ¿no? Tener esta ficha de registros bien organizados y saber en qué fecha he entrevistado a tal persona, en qué otra fecha he entrevistado a tal persona. Y si estoy haciéndolo todo por vía virtual, al guardar en mi computadora o al guardar en un flash los archivos, procurar ponerle el nombre de la forma más clara posible. O sea, entrevista uno, las iniciales, aunque sea del entrevistado, ¿no? Algo que me permita luego clasificar y organizar estos archivos, porque ustedes saben que por defecto en los celulares, por ejemplo, las grabaciones se graban como Rec 1, Rec 2, Rec 3, y puede haber que en medio de esas una grabación en la que he estado probando y he dicho, hola, probando, probando, sonido, solamente para escuchar el volumen y graduar el volumen, ¿no? Entonces, es en ese sentido que tengo que tener un cuidado muy particular con el registro de la entrevista. Y vamos finalmente ya terminando con el proceso de la información, procesamiento de la información. La recolección de datos, que tiene que ver con realizar entrevistas, transcribir entrevistas, resaltar la información relevante y cotejar la información obtenida. Ojo con esto del cotejo. La memoria no siempre es tan precisa, ¿no? Y a veces puede ser que el entrevistado nos diga, ah, sí, pues así, el 2000, cuando cayeron las Torres Gemelas, ¿no? Y nosotros decimos, a ver, un ratito, no ha caído el 2000, sino el 2001. Entonces también cotejamos con nuestras fuentes esta información y aclaramos, ¿no? Entonces puede que le digamos a nuestro entrevistado, pero es que las torres han caído en el 2001. Ah, cierto. Sí, entonces ha sido el 2001, ¿no? O, nos puede servir también para situar los sucesos que nos están contando, ¿no? Y cotejemos con lo que está sucediendo, ¿no? En cuanto al análisis de los datos, comparamos la información obtenida. Si estamos tomando más de una entrevista, vemos qué es lo que está sucediendo ahí. Si estamos tomando parte y contraparte también, siempre van a haber dos versiones de la historia. Entonces, no está de más comparar este tipo de información y ver qué es lo que está sucediendo para que nosotros podamos construir una crónica mucho más interesante y compleja.
Analizamos la correspondencia entre los datos, que es importante si estamos tomando más de una versión. Y bueno, elaborar mapas, matrices, tablas y esquemas, eso como les dije, ni siquiera lo voy a intentar tocar porque estoy segura que desde el día uno en el que han entrado a un instituto de formación superior, les han dicho, tienen que hacer mapas mentales, mapas conceptuales y les han explicado muy bien cómo se manejan estas herramientas, ¿no? Entonces, solamente aplicarlas a los datos que han obtenido. Y bueno, la presentación de los resultados, ver si estamos respondiendo a los objetivos de investigación, en este caso si estamos yendo de manera coherente a partir del objetivo que nos hemos propuesto, que es escribir una crónica sobre tal tema, si no nos hemos desviado, si estamos respondiendo bien a este objetivo, si la información que he ido obteniendo me va a servir para escribir mi crónica, ¿no? Y finalmente, cómo el procedimiento realizado ha contribuido con la obtención de información pertinente. Si he ejecutado de manera correcta mi entrevista, si ha funcionado, si he conseguido toda la información que quería, si mi método de hacer entrevistas ha funcionado bastante bien, si ha conseguido que los entrevistados se abran, se comuniquen conmigo, sin que no se dispersen demasiado por otros temas, que se haya mantenido nuestro tema y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, este procesamiento de la información también me sirve como una cierta evaluación al trabajo que estoy haciendo para ver si estoy consiguiendo lo que necesito, lo que quiero para la escritura de mi crónica, ¿no? Como les decía, le he puesto mucho hincapié, he hecho hincapié en esto del trabajo de investigación previo a la crónica. ¿Por qué? Porque me interesa remarcar que la crónica, al apoyarse tanto en el tema de la verdad, del hecho real, al buscar aproximar al lector al hecho como tal y como ha sucedido, tiene nomás que apoyarse en métodos y herramientas de investigación que quizás no estamos tan acostumbrados a manejar, ¿no? O sea, normalmente uno piensa, voy a escribir una crónica así, ya que me cuente tal persona su historia, ya, porque lamentablemente es así como nos hacen considerar el género, ¿no? Cuando no es así, no es tan simple. Habrá algún momento en el que ya sea un poquito más sencillo, pero esto es por la pericia que tendremos nosotros al manejar este tipo de temas, ¿no? Pero, como les decía, todo depende de la práctica que tengamos, ¿no? La práctica hace al maestro y básicamente depende también de cómo nosotros sepamos adaptar todas las herramientas a la finalidad que tenemos. En el tema de cuento, nosotros habíamos hecho el análisis del tipo de lenguaje que se emplea, de los recursos narrativos que se emplean. En este caso, en el caso de la crónica, me interesa que veamos primero el tema de los métodos de investigación, de las herramientas de investigación, porque la crónica se basa en investigación. Luego me va a interesar que veamos el tema de las estructuras posibles y para eso también necesito que me lean la crónica de Navia, que es esto de Tribunales de la Inquisición, que además es muy cercano al contexto y que nos va a hacer reflexionar muchísimo sobre todo lo que está sucediendo y eso básicamente. Me interesa que trabajemos este tema sobre la crónica y que veamos también un poco del lenguaje que se emplea. No es el mismo tipo de lenguaje que se emplea, que emplean otros cronistas. Por ejemplo, ya les había mencionado a Leila Guerriero, les había mencionado a Alex Ayala, hemos leído un fragmentito de Alex Ayala. Hay una persona que se llama Lidia Cacho, que tiene también unas crónicas bastante polémicas y que ahora todavía sigue generando polémicas, porque en el momento en el que escribió, las personas que entrevistó eran niñas y ahora son adultas y les responden ahora y le dicen, ¿por qué no has hecho un seguimiento? Nos sentimos usadas, que no sé qué. Entonces, hay temas bien complejos detrás de la crónica, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver un poquito en la siguiente sesión, porque ya saben, la primera y la tercera sesión son más enfocadas en el género, son más enfocadas en ver algunos temas más teóricos, más críticos, más de precisión, de definiciones, digamos, ¿no? Y las sesiones 2 y 4 se enfocan un poquito más a dar consejos de escritura, a trabajar temas que están vinculados con el ejercicio mismo de la escritura de este tipo de textos, ¿no? En este caso nos hemos enfocado muchísimo en una herramienta de investigación que es la entrevista, ¿no? Y es importante que nosotros nos hayamos centrado en esta herramienta, porque si bien estoy segura de que no hemos inventado la pólvora y que tienen ustedes amplio conocimiento sobre el tema, la idea era rescatar los puntos esenciales y ver cómo la adaptamos a la finalidad que queremos, o sea, la investigación que queremos para construir una crónica.
En ese sentido, la misma herramienta se puede adaptar de diferentes maneras. Y como les decía, y por eso es importante el aporte del texto de Rosana Barragán, el que ha publicado el PIEB, es que en el medio boliviano, en el contexto boliviano, nuestra realidad es muy particular. Entonces, nosotros tenemos que saber adaptar todas las herramientas de investigación que tengamos a nuestro contexto y darnos cuenta de que puede ser la mejor herramienta del mundo, pero si nosotros no la usamos pensando en las peculiaridades de nuestro contexto, va a fracasar, no va a funcionar tan bien como se supone que tendría que funcionar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aquí tenemos ciertas peculiaridades que la persona que ha ideado la herramienta, que la ha planteado y la propone como modo de trabajo, desconoce, o sea, no conoce nuestra realidad tal como es, no conoce nuestras particularidades, no conoce ciertas cositas que nosotros vamos descubriendo con la práctica, ¿no? De cuál es la mejor manera que te van a contar ciertas cosas, de cómo no te las van a contar. Eh, bueno, ya me he extendido bastante. En la siguiente sesión y la subsiguiente también les voy a mostrar un poquito del trabajo que yo estoy haciendo, porque estoy trabajando seriamente con una crónica bien extensa para la que he investigado mucho tiempo y cuáles han sido los recursos que me han sido muy útiles y me han servido para poder ir avanzando en estas crónicas. Normalmente yo escribo crónicas mucho más cortas y aún así tengo que tener un proceso de investigación para saber de lo que estoy hablando. Incluso de esa manera al mejor cazador se le va la presa y no se le puede escapar, ¿no? Y bueno, por supuesto, no les digo esto para desanimarnos, desanimarlos o desanimarlas, sino al contrario, para que vean la riqueza, la gran posibilidad que tenemos de trabajar este tipo de textos, ¿no? Y que tenemos que hacerlo, obviamente, porque, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, con eso entonces llegamos al final de la sesión de hoy. Nos veremos en la siguiente sesión. Quienes no hayan leído Tribunales de la Inquisición, les pido que lo lean. Está para descarga, el link estaba en la sesión anterior, ha salido publicado con el deber, también ha salido publicado en página 7, entonces, y creo que está en otras páginas también en internet. O sea, no es un texto difícil de conseguir, es un texto que está al alcance de nosotros, ¿no? Entonces, veamos este texto, léanlo, por favor, quienes no lo han leído aún, quienes ya lo han leído, procuren leerlo a partir de lo que hemos ido viendo, ¿no? Procuren rastrear el tema de cómo se ha ido manejando la investigación, cómo se ha trabajado con esta recopilación de información, quiénes son los que están interviniendo para hablar, para dar sus puntos de vista y desde qué perspectiva se está contando esta crónica, ¿no? Eso. Nos vemos entonces la siguiente. Tengan muy buenas tardes.